En abril de 2019, la periodista Irene Lozano publicó un libro. En realidad era una biografía de Pedro Sánchez que se titulaba Manual de Resistencia. Y realmente la trayectoria política de Pedro Sánchez es la historia de un resistente, de alguien que es capaz de superarlo todo con el único objetivo de preponderar. No sabe Irene Lozano cómo acertó al definirle como una persona que pone por encima de todo la resistencia. Hoy hace justo 4 años cuando Pedro Sánchez prometió su cargo como presidente ante el rey Felipe VI. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno. Un día antes había ganado la moción de censura que de manera sorpresiva derribó al gobierno de Mariano Rajoy, que había sufrido el varapalo de la Audiencia Nacional que condenó al PP en la trama Gürtel. Pedro Sánchez intentó alargar el gobierno, alargar su permanencia en minoría, porque él en la moción de censura, en su discurso, dijo que la moción de censura era solamente un paso para convocar elecciones. Aguantó hasta el mes de abril y en abril tuvo que convocar efectivamente elecciones. El PSOE, la verdad es que tuvo un buen resultado, subió hasta 123 escaños, el PP se hundió hasta 66 escaños y el que tuvo un resultado extraordinario fue Ciudadanos, 57 escaños. De hecho, en esa primera parte ya del gobierno de Pedro Sánchez después de las elecciones, el presidente intentó un acercamiento a Ciudadanos, intentó un pacto, pero Albert Rivera se negó. Albert Rivera creía que el gobierno no iba a aguantar y que él podía ganar las elecciones. La inestabilidad y sobre todo el pensar que si convocaba de nuevo elecciones iba a suponer un salto hacia adelante en las expectativas electorales del Partido Socialista, llevó a Pedro Sánchez a convocar de nuevo ese mismo año, 2019, en noviembre, otras elecciones generales. Y ahí ocurrió algo que está marcando absolutamente toda la vida política española. ¿Por qué? Pues porque el PSOE no solo no aumentó su ventaja, sino que la disminuyó, obtuvo 120 escaños, el PP subió un poco, pero Ciudadanos se hundió. ¿Crees que dimito como presidente de Ciudadanos? Pasó de 57 a 10 escaños y apareció un nuevo actor político en la vida nacional, Vox, con nada menos que 52 escaños. Hoy somos la tercera fuerza política de España. Tenemos 52 diputados. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que Sánchez, que había prometido no pactar con Podemos ni con los independentistas, finalmente en enero de 2020 fue investido con los votos de unos y de otros y conformó un gobierno de coalición en el que el vicepresidente era nada más y nada menos que Pablo Iglesias. Muy poco tiempo después, en marzo de 2020, se extendió por España de manera dramática el COVID. Eso ha marcado de manera significativa la legislatura. Y empezó un proceso que tenía como una doble vertiente. Por un lado, Sánchez empezó a aumentar su perfil en Europa y, de hecho, en junio de ese año consiguió que Bruselas aprobara la llegada a España de 140.000 millones de fondos europeos, pero por otro lado, en la vida política interna cada vez se producía más tensión, más polarización, y no solo con los partidos de la derecha, sino que cada vez había más tensión interna en el propio gobierno entre el PSOE y los ministros de Unidas Podemos. Hasta tal punto que muy poco tiempo después, en marzo de 2021, es decir, cuando apenas el gobierno llevaba conformado un año, Iglesias presentó su dimisión como vicepresidente del gobierno. Voy a presentarme a las elecciones del próximo 4 de mayo. Con la excusa de presentarse a las elecciones en Madrid
que se produjeron en el mes de mayo y derrotar al fascismo. Bueno, pues ¿qué ocurrió? Pues que Isabel Díaz Ayuso obtuvo un resultado extraordinario, ganó las elecciones con holgura y Pablo Iglesias se apartó absolutamente de la política. O sea, las cosas con Sánchez suceden a una velocidad de vértigo. En junio de ese año, las pocas semanas de dimitir Iglesias, el gobierno aprobó el indulto a los independentistas en esa política de acercamiento a RC, contra la decisión del Tribunal Supremo, lo cual provocó de nuevo una polarización política entre los partidos de la derecha y los partidos del bloque de investidura, que se llamaba. Creo que es muy importante superar episodios aciagos que nos sonrojan. Hay que recordar que Sánchez estaba gobernando no solo con el apoyo de Unidas Podemos, sino con el apoyo de RC, de Bildu, etcétera, etcétera. La polarización llegó a unos extremos extraordinarios. En julio de ese mismo año, Sánchez lleva a cabo una remodelación del gobierno muy profunda, en la que salen personajes tan importantes como Carmen Calvo, como José Luis Ábalos o como el todopoderoso Iván Redondo. Y lo que hace el presidente es atraer para el gobierno a gente que es muy del Partido Socialista, muy de la casa, muy de Ferraz, como alguien que ha sido importantísimo en este último año, que es el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Pasan los meses y sigue la tensión, sigue una tensión extraordinaria en la política española. La polarización está al orden del día, los debates, los plenos, las sesiones de control son siempre un rifirrafe. Pero en este escenario sucede algo que en teoría le tenía que haber beneficiado a Sánchez, que es la salida por la puerta de atrás de Pablo Casado, que se produce en febrero de 2022. De manera increíble hay un consenso dentro de los varones del Partido Popular para derribar al que había sido su presidente, Pablo Casado. Curioso, que en poco más de 2 años Pedro Sánchez se había quitado de en medio a Albert Rivera, que había dimitido, a Pablo Iglesias, que había dimitido, y a Pablo Casado. Era el único que quedaba de esa generación de los últimos 4 años de nuevos políticos, Pedro Sánchez. El último episodio ha sido la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, con el único objetivo de recomponer las relaciones con RC y con la Generalitat, molestos al descubrirse que los teléfonos de algunos líderes independentistas habían sido espiados. Da igual, da lo mismo, si Sánchez tiene que cargarse a la directora del CNI, se la carga. Es verdad que ahora Sánchez afronta unas elecciones en Andalucía difíciles, en las que se prevé un vuelco del voto hacia la derecha. Estamos en puertas de una recesión económica importante y ahí están los datos de la inflación que apuntan a ese escenario y que sobre todo se ha producido un deterioro de las instituciones democráticas sin precedentes, es decir, un deterioro de la democracia. Pero ahí está Pedro Sánchez, dispuesto a seguir 1 año y medio más en el poder. No importa si es teniendo que renunciar a principios o a amistades. Él, sobre todo, como bien decía Irene Lozano, es un resistente.